¿Alguna vez has dicho estoy calor y te han mirado raro? Ese tipo de cosas pasa por traducir palabra por palabra, y te corta la conversación. Hoy vas a aprender a evitar 5 errores súper comunes y a sonar más natural en situaciones reales, como en un café o en clase, todo a nivel B1. Y ojo, otro clásico, pides un café y dices algo como un hielo caliente, o quiero un café frío, y el camarero no te entiende. Tranquilo, hoy te damos frases claras para pedir, corregirte sin vergüenza y ganar tiempo al hablar. Vas a salir con expresiones listas para usar, sin sonar robótico. Hola, soy Carlos y estoy con María. La lección completa está en Vocably. Vale, vamos al grano, empecemos con el error número 1, traducir literalmente. Sí, total. Cuando traducimos palabra por palabra, suena raro o cambia el sentido. En español decimos tengo calor, tengo sed y tengo 20 años, no estoy calor ni soy 20 años. Y con gustos decimos me gusta el té, no yo gusto el té, ¿sabes? Exacto, y para evitar ese bloqueo, usa frases hechas. En vez de pensar en cada palabra, piensa en bloques, me pones, me puede traer, para llevar, por favor. Con esos bloques, ya vas tirando, y luego añades los detalles. Te cuento una anécdota que vi de un viajero, quería un café con hielo y, nervioso, dijo algo como, ¿me das hielo caliente? La gente se rió un poco, pero más por sorpresa que por maldad. La lección es clara, mejor aprender la frase típica del sitio, por ejemplo en España es un café con hielo y listo. Venga, hagamos un mini roleplay ya mismo, para que entre bien. Tú eres la camarera, yo el cliente, ¿vale? Yo intento pedir sin traducir, usando bloques. Listo. Buenos días, dime. Hola, buenos días. ¿Me pones un café con hielo, por favor? Ah, y un vaso de agua también, cuando puedas. Claro, un café con hielo y un vaso de agua. ¿Para aquí o para llevar? Para aquí, gracias. Y, si no hay hielo, no pasa nada, lo tomo solo. Perfecto, ahora mismo te lo llevo. Fin del roleplay. ¿Ves? Bloques simples y cero drama. Tal cual. De ese roleplay, 3 ideas: 1. Pide con bloques. 2. Usa cuando puedas para sonar más natural y amable. 3. Ten un plan B, no pasa nada, lo tomo solo. Con eso evitas el silencio y sigues la conversación. Vamos con el error 2, obsesionarse con la gramática y no hablar. O sea, estudiar no está mal, claro, pero si esperas a hablar perfecto, no hablas nunca. Mejor un español imperfecto hoy que perfecto nunca. Haz mini sesiones, 5 minutos de voz cada día. Sí, y aquí va un truco que me encanta, la técnica de sombra, repetir justo después de un audio corto. Pones un clip, repites con la misma entonación, y listo. 2 o 3 rondas y tu boca se acostumbra. También grábate 30 segundos y compáralo, aunque te dé un poco de cosa al principio. Error 3, usar jerga o palabras muy locales sin contexto. A un amigo le pasó, usó una frase de la calle pensando que era un piropo suave, y la persona se quedó helada. Aprendizaje, primero entiende el tono y con quién se usa. Si dudas, mejor una versión neutral. Sí, etiqueta tu vocabulario, formal, informal, solo con amigos. Y pregunta sin miedo, ¿esto se dice aquí, o suena bien así? Nadie te va a morder por preguntar. Es más, la gente suele ayudar encantada. Mini pausa, prueba rápida. A ver, oyente, ¿te acuerdas de cómo pedir tiempo para pensar sin quedarte en blanco? Venga, opciones: 1, espera, pienso; 2, un segundo, estoy pensando; 3, no sé hablar. La buena es un segundo, estoy pensando, y también vale a ver, déjame pensar. Y otra rápida, ¿cómo pides café con hielo sin liarla? Exacto, ¿me pones un café con hielo, por favor? Perfecto. Si no hay plan B, no pasa nada, lo tomo solo, entonces un café con leche, por favor. Seguimos. Hay una discusión eterna,
apps o clases, ¿qué funciona más? La verdad, funcionan cosas distintas para objetivos distintos. Las apps dan vocabulario y repetición rápida, la clase te corrige y te da estructura. Mezcla y gana. Totalmente. Propongo un combo simple, cada día, 10 minutos de app para repasar, 2 veces por semana, hablar con alguien. Aunque sea por audio, una vez a la semana, una clase o tutoría corta. Y si puedes, una película o un vídeo corto para escuchar el idioma vivo. Y ojo con otro error, estudiar listas eternas sin contexto. Memorizas llevar, traer, coger y luego no te sale en la calle. Mejor aprende con escenas, en la cafetería para llevar y para aquí en la tienda, me lo puedo probar, en clase, ¿puedes repetir, por favor? Hablemos de la ansiedad por equivocarse. Hay quien piensa, los nativos nunca fallan. Pues no, los nativos también se lían, olvidan tildes, confunden palabras según la región. Eso baja la presión, ¿no? Tu trabajo no es ser perfecto, es ser claro y amable. Vale, otro kit útil, frases de reparación para corregirte en vivo. Por ejemplo, perdón, quise decir, no me sale la palabra, es como, se dice X o Y. Con estas sigues hablando sin parar el flujo. Practiquemos un roleplay cortito. Venga. Imagina que yo digo algo raro en una conversación. Tú me ayudas y yo me corrijo, ¿sí? Dale. Entonces tú dices, ayer estoy yendo al cine. Perdón, quise decir ayer fui al cine. Y, no me sale la palabra para los anuncios antes de la peli, es como, trailers, ¿se dice trailers, en español? Sí, se dice trailers o avances. Bien resuelto. ¿Ves cómo no paraste la conversación? Así se hace. Tip sorpresa que funciona bien, usa el humor. Cuando algo te hace gracia, lo recuerdas más. Sigue cuentas con chistes suaves o memes en el idioma, y roba frases cortas. Si te ríes, se te queda, literal. Y conecta con la idea clave, el idioma es una herramienta, no el destino final. Sirve para pedir ayuda, conocer gente, trabajar, contar una historia. Si lo ves así, baja la presión y sube la curiosidad, y eso se nota cuando hablas. Volvamos a los bloques útiles, que son oro. Para pedir algo, ¿me puedes, o me trae, por favor? Para ofrecer, si quieres, puedo. Para aclarar, o sea, esto significa que. Con 5 o 6 bloques, ya construyes casi todo. Y muletillas seguras para sonar natural, pues, a ver, bueno, la verdad. Úsalas para respirar y pensar, pero sin recargarlas. Por ejemplo, a ver, la verdad, no lo entiendo bien, ¿puedes explicarlo otra vez? Suena humano, no robot. Pronunciación rápida, que también da guerra. No te obsesiones con sonar perfecto, busca ser entendible. Fíjate en el ritmo y la sílaba fuerte, teléfono, excelente. Y junta un poco las palabras al hablar, está bien suena está bien, fluye más. Para cerrar el tema de los errores, uno más, no pedir confirmación. Di así está bien dicho, o si no, ¿cómo lo dices tú? Eso te da feedback real y te ahorra malos hábitos. La gente lo aprecia de verdad. Entonces, recapitulemos en una frase, evita traducir literal, habla aunque sea imperfecto, usa bloques. Corrígete con calma, y busca humor y contexto. Parece mucho, pero con 5 minutos al día lo empiezas a notar. Constancia vence perfección. Pregunta para ti que nos escuchas, ¿cuál fue tu metida de pata más graciosa en otro idioma y qué aprendiste? O si tienes un truco para no quedarte en blanco, compártelo. Nos encantará leerlo y quizá lo usemos en otro episodio. Y como dijimos al principio, si quieres practicar todo esto con calma, la lección interactiva está gratis en Vocably, Transcript, tarjetas de vocabulario y ejercicios. Tienes el enlace en la descripción. Nos oímos la próxima, y, nada, a hablar sin miedo. Sí, pásate por Vocably y repasa los bloques, las muletillas y los roleplays que hicimos hoy. Es como entrenar con red de seguridad, sin presión.
Gracias por estar aquí, y a por ese nivel B1 con buena energía.